Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien. En la casa de Dios debemos estar bien, ¿cierto? A veces no llegamos como quisiéramos, pero después nos vamos como no llegamos, ¿cierto? Con esperanza, con ánimo, porque estar en la comunión de los hermanos nos hace bien. ¿Ya? Vaya, abra su Biblia. Seguimos sufriendo con Santiago. Y vaya por favor ahí a capítulo 4. Santiago capítulo 4. Bueno, si ha sido difícil exponerse a lo que Santiago nos ha dicho, que ha sido, ha puesto el dedo en la herida y nos ha confrontado con nuestras realidades. Pero tengo noticias para usted esta noche. Tengo noticias. Hoy va a ser peor. Hoy va a ser peor. La semana pasada veíamos que había dos cosas en la vida que había cosas en la vida que nos mantenían alejados de Dios. Aun cuando permanecíamos dentro de la iglesia. Tanto aún en la iglesia, el Señor, a través de Santiago, le dice, acercaos a mí. Entonces fue impactante para ellos, porque dice, Señor, ¿qué más cerca estamos de ti si estamos en la iglesia? Y no era así. Y también nos decía Santiago, pecadores, limpiad vuestras manos, limpiad las manos. Y nos preguntábamos, ¿qué me ensucia? ¿Qué me ensucia? ¿De qué me debo limpiar? Y eso que nos mantenía alejados de Dios debía ser quitado para que Dios se acercara a nosotros. Santiago, en este pasaje de capítulo 4, que vamos a ver ahora, apunta a tres pecados en los que estaban cayendo los creyentes en la iglesia. Y da tres principios y tres verdades que debemos ser conscientes para cambiar nuestra actitud. Entonces yo hablaba con una hermana y yo le decía, vamos a hablar de Santiago. El libro que nos pega palos. Bueno, y es bueno, ¿cierto? ¿Quiere que siga pegando palos? ¿Quiere que siga pegando palos? Oiga, yo estudiando esto me ha paliado toda la semana y usted así, amén. No, po. Yo ya no sé a dónde me toco, como que aquel lado, y estoy adolorido por todos lados. Porque cuando uno se pone a la palabra, el primero que sufre uno, porque yo no puedo negar lo que estoy estudiando. No puedo desconocer lo que quiero compartir. El Señor me lo comparte a mí primero. De cuántas cosas estudiando me he tenido que detener y decir, Señor, ¿cómo yo le voy a hablar, hermano, esto si yo soy el primero? Entonces, es que eso es lo que nos hace bien. Eso es lo que nos hace bien. Porque Dios quiere acercarse a nosotros. Pero nosotros queremos hacerlo. Queremos, en realidad, tener una comunión íntima con Él. Caminar con Jesús. Caminar con Jesús. Alguien dijo por ahí una vez que caminando con Jesús a veces perdemos de vista a Jesús y ya no caminamos con Él.
Entonces que el Señor esta noche y a través del estudio de la palabra, en realidad podamos volver a caminar con Jesús en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias porque estas verdades que hemos cantado, Señor, llenan de esperanza nuestro corazón. Señor, gracias porque Cristo lo hizo por nosotros. Y hoy podemos, Señor, disfrutar de estas esperanzas y estas promesas que son fieles y verdaderas. Pero, Señor, ayúdanos también esta noche a tomar decisiones que nos des un corazón abierto, un corazón sin defensa, una conciencia sin defensa, sin autojustificación, sino libre para reconocer lo que no está bien dentro de nosotros. Y a través de eso, Señor, ser tiernos a tu palabra, Señor. Como el profeta decía, habla, Señor, porque tu siervo oye. Que hoy podamos decir así, cada uno de los que estamos aquí. Habla porque aquí tus siervos te oyen. Quieren oír lo que el Espíritu nos quiere decir. Señor, que tu Espíritu acomode tu palabra en nuestros corazones. Señor, que no haya nada humano que yo diga que empañe lo que tú nos quieres decir, Señor. Sea solo tú. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, vamos a partir por ahí. 3 cosas que esta noche quiero que veamos. No murmuréis, no jactéis, no descuidéis. Versículo 11 y 12 dice, ¿de dónde viene hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Voy a leerle se le llaman adivinanzas, ¿no? No sé cómo se podría cambiar el nombre a una adivinanza para que no suene más bíblica, ¿no? Que sería como un acertijo, ¿eh? Ahí ya. Dice, soy más mortífero que el cortante proyectil de un mortero. Gano sin matar. Desgarro hogares. Rompo corazones y arruino vidas. Viajo sobre las alas del viento. Ninguna inocencia es suficientemente poderosa para intimidarme. Ninguna pureza lo bastante pura para acobardarme. No me preocupa la verdad. No respeto la justicia. No tengo misericordia hacia los indefensos. Mis víctimas son tan numerosas como la arena del mar y a menudo igual de inocentes. Nunca olvido y pocas veces perdono. ¿Quién soy? La murmuración. La murmuración. Y Santiago dice, lo primero que parte con el versículo 11, dice, hermanos. Entonces está reiterando que su carta va dirigida a la congregación, a los hermanos que estaban en la iglesia, para corregir algo que estaba sucediendo en medio de la iglesia, en medio de los creyentes, en medio de los hermanos de fe. Y les dice, hermanos,
no murmuréis. Le prohíbe esa actitud de murmurar el uno del otro. Murmurar es hablar a espaldas de otro, por alguna acción de otro, por algún pecado cometido por otro, para criticar y dañar su reputación. Eso es criticar, eso es murmurar. Hablar a espaldas de otro. Y este problema de murmuración, o de hablar de otros a espaldas de otros, es un pecado en realidad recurrente, y estamos tan habituados a él que ya no lo vemos como Dios lo ve. Se ha hecho de parte de nuestra vida como algo normal, como algo que no nos incomoda, sino que es tan parte de nuestro lenguaje diario que ya nos sentiríamos como extraños el no hacer estas cosas. Y quizás cuando la semana pasada preguntábamos, ¿de qué te debes limpiar? Quizás nunca pensamos, yo me debo limpiar de la murmuración. Quizás no lo consideramos como algo que en realidad no permitía tener una relación abierta con el Señor. Mire, y aunque lo que nosotros estemos diciendo del otro puede ser verdad, la acción de hablar a espaldas del otro o el juicio que podemos emitir de otros no nos corresponde. No nos corresponde. Aunque sí, yo quiero decir algo que es necesario igual aclarar, que sí hay un juzgar permitido. Y ese juzgar permitido es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. De hecho, no debemos negar a hacerlo. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios también. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2. 1 Corintios 5, 2. Dentro de la iglesia había un problema de moralidad. 1 Corintios 5, 2. Dice... 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Ya? Entonces había algo que debía ser juzgado, pero ellos no lo estaban haciendo. ¿Ya? Y capítulo 6, versículos 1 y 3, dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabe que los santos han de juzgar el mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas más pequeñas, muy pequeñas? ¿O no sabe que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces hay un juzgar que nos es impuesto que debemos hacer cuando debemos juzgar algo que no está bien dentro de la congregación. ¿Ya? No tener la actitud que tenían ciertos los hermanos corintios, que eran permisivos hacia ciertas cosas. ¿Ya? Y cada uno de nosotros como creyentes somos responsables de eso. Y tiene que ver con el propósito de guardar la pureza del Evangelio. Tiene el propósito de guardar el testimonio de Cristo. Y tiene el propósito de guardar el testimonio de la iglesia. Esas son las razones por las cuales, cuando hay algo que no es correcto dentro de la iglesia, debe ser juzgado, ¿cierto? Debe ser aclarado, debe ser corregido para mantener la pureza de la iglesia y del Evangelio. ¿Ya? Bueno, hemos sabido las situaciones que han pasado
dentro del mundo evangélico estos últimos tiempos, y que lamentablemente, por no haber juzgado las cosas a tiempo en su momento, el mundo ha despotricado del evangelio. Y cuando a veces en alguna oportunidad dije, después de todo esto que pasó, cuando tenía que hacer algún trámite, me preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? Yo no sabía si decir, soy pastor, porque con todo lo que estaba pasando, usted es uno de los mismos. No me dijeron eso, pero yo me ponía en ese caso, ¿no? Entonces, si esas cosas se hubiesen juzgado a tiempo, hermano, estas cosas no habrían sucedido. ¿Se fija? Entonces, hay muchas cosas que debemos juzgar. Por ejemplo, un joven, una señorita creyente no debe pololear con una persona incrédula. La Biblia lo dice, ¿cierto? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es decir, no debe ser. Y si el papá, la mamá, un hermano, una hermana sabe esto, hermano, eso uno tiene que corregirlo. Tiene que corregirlo primero porque hay una voluntad de Dios. Segundo, es un mal para ese joven, para esa señorita, ¿ya? Que vayan por ese camino, ¿ya? Pero sí lo que debemos tener claro, hermano, busque Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Cuando hagamos esto, cuando tengamos que juzgar algo así, ¿cómo debemos hacerlo? O sea, una cosa es que debemos hacerlo y lo segundo es cómo debemos hacerlo, con qué actitud debemos hacerlo. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, se deben juzgar, pero, hermanos, se deben juzgar confrontando a la persona. No es hablando a espaldas de la persona, es, hermano, hermana, usted está en algo que no corresponde, entonces queremos que usted deje eso, pero debe ser con un espíritu de mansedumbre, restaurando al hermano que ha fallado, que ha caído, restaurarlo, porque es el propósito de ese juzgar, ¿ya? Pero hay un juzgar prohibido, y que es hablar de los pecados, de las preferencias, de las apreciaciones o presunciones, y secretamente con otras personas, a espaldas de aquel a quien nosotros estamos criticando. Eso es algo que debe ser, que la palabra de Dios lo prohíbe, ¿ya? Hay muchos ejemplos en la Escritura que nos hablan de eso. En la iglesia naciente, ahí en Hechos 6, creció la iglesia y se repartía el alimento a las viudas, y entonces los hijos de las viudas que eran griegas, entonces estaban murmurando porque se estaban repartiendo mal la cosa, ¿cierto? Las viudas griegas estaban siendo desatendidas, en cambio las viudas hebreas estaban siendo preferidas, y empezó la murmuración. La mujer que derramó el perfume del Señor, ¿cierto? Recuerdan, la mujer entró ahí en la casa y derramó el perfume del Señor, y dice que los discípulos murmuraron contra ella. Pero quiero que veamos un ejemplo, Números 12, que es bastante significativo. Números 12. Números 12, versículo 1 a 10. Dice, María y Aarón
hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó ¿quién? Jehová. Pero si estaba María y Aarón nomás, estaban ahí los dos. ¿Acaso Dios ha hablado solamente por nuestro hermano? ¿Y cómo se le ocurrió tomar una mujer cusita cuando podría haber tomado una mujer del pueblo de Israel? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. O sea, ¿quién arregló el tema? Dios. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, no me diga, hermana, que, bueno, ¿y Aarón qué le pasó a él? No le pasó nada. Yo estoy leyendo lo que la Biblia dice, ¿ya? Pero Dios tuvo que intervenir en algo así. Y es algo tan recurrente, hermanos, hablar de otros. ¿Cuántas veces hemos hablado de otros? ¿Cuántas veces hemos murmurado de otros y hemos criticado a otros a espaldas de otros? Y empieza el murmurador con su murmuración diciendo: hermano, ¿supo qué? ¿Supo? ¿Y el oído? ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? Prestamos oído, ¿no? O dicen ¿qué? ¿Qué dicen? Bueno, te quiero contar algo, pero tú sacas tus conclusiones. Mira, yo sé que esto no es asunto mío. No es asunto mío, que no debo meterme en estas cosas, pero mira, quiero contarte algo que es muy confidencial, pero para ti nomás. Y caemos, ¿cierto? El Señor dijo: pecadores, limpiad las manos. ¿De qué me debo limpiar? Mira, esto se ha tornado tan natural que no nos incomoda. Santiago le enseña que el acto de murmurar, de criticar, de censurar, hermanos, tiene una connotación más profunda de cómo en realidad lo hemos visto o lo consideramos. Y son implicaciones muy grandes y profundas, hermanos. Esto es muy serio en realidad. Es muy serio. Que el solo hecho de hablar algo de alguien, esto no es solo eso. No implica solo decir algo de alguien.
aunque lo que él hizo o lo que ella hizo a lo mejor fue algo que es pecaminoso, incorrecto, pero el solo criticarlo, hablar a espaldas, no es solo eso, no se trata solo de eso, es algo que tiene connotaciones más profundas. Y eso es lo que Santiago quiere hacerle entender a los hermanos de la iglesia y nos quiere hacer entender a nosotros también. Que en realidad lo que implica cuando uno murmura del hermano o cuando uno murmura de la hermana, ¿de qué en realidad se trata? Y dice Santiago que en realidad implica el hecho de hablar algo de alguien. Dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, hablar del hermano, lo que en realidad implica, hermanos, es murmurar, hablar en contra de la palabra de Dios. Uno de los mandamientos de la palabra de Dios lo dice en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16 dice así. Y está escrito el mandamiento para nosotros. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo juzgo a la ley. Emitimos un juicio contra la ley. Censuramos a la ley de Dios. Y por lo tanto dice Santiago que si yo censuro a la ley, juzgo a la ley, me torno en un juez. Me torno en un legislador. Y Santiago dice, uno solo es el dador de la ley, Dios. ¿Quién es el único que tiene poder? Miren lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros murmuramos, en realidad, aparte de criticar la ley, de juzgar la ley, entonces estoy usurpando el lugar de Dios. Me torno en juez y usurpo el lugar de Dios. Y el único que puede matar y condenar es Dios. Es Dios. Y cuando yo murmuro del hermano, entonces me estoy poniendo en el lugar de Dios. Estoy tomando un puesto, un lugar que no me corresponde y que le corresponde a Dios, quien es el único que dice la Biblia que tiene poder de matar y condenar. Y Santiago dice, pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le da un golpe, ¿cierto?, al orgullo y al engreimiento humano, a preguntarle abiertamente así,
¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú para juzgar a tu hermano? ¿Qué calidad tienes tú para juzgar a tu hermano? ¿Te crees perfecto? Es lo que Santiago está diciendo. ¿Te crees perfecto? ¿Te crees sin error? ¿Te crees todopoderoso para matar y condenar? Entonces, para salir de esa actitud de murmurar y de creernos que somos alguien para criticar a otros, para murmurar de otros, lo que debemos responder a esa pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿Qué somos en realidad? No somos nada. No, ninguno de los que estamos aquí tenemos la calidad para murmurar, ni juzgar, ni hablar a espaldas de otro. Lo dice la Biblia, ahí en 1 Corintios 1. 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo cogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado cogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué somos? Hermano, ¿qué somos? Somos nada. ¿Tenemos la calidad para juzgar a otro? ¿Sí o no? ¿Tenemos la calidad para juzgar a otro? No. ¿Sabe? Lo único de valor que llevamos en nosotros es la vida que Dios nos ha dado. La única perfección que llevamos en nosotros es la perfección de Cristo que nos ha sido imputada por gracia y por la fe en el Señor. Nada más. Si hay algo perfecto, algo bueno en su vida, es lo que Cristo ha puesto de Él en usted. Nada más. Todos los que estamos aquí estamos propensos a fallar, a caer en el pecado. Tenemos pies de barro, por lo tanto, no tenemos la capacidad ni la integridad para juzgar ni hablar de otros a espaldas de otros. Porque cuando lo hacemos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Entonces, cuando hablamos y murmuramos de otro, no es solamente que estoy hablando de otro. Mire la implicancia, hasta dónde llega a murmurar y hablar en contra de otros. Vamos a ir un poquito más rápido. Versículo 13. Ese es uno de los pecados. Entonces, no murmures, es decir, no hagas leña del árbol caído. Amén, hermanos. Amén. Esta lengua, en realidad, no está. Santiago lo ha dicho varias veces, ¿no? Esta lengua, en realidad, nos hace pecar. No le echemos la culpa a la lengua en sí, ¿no? Sino la lengua recibe la orden nomás. ¿Ya? Pero hermanos, es algo que debemos corregir. Segundo, no jactéis. Dice versículo 13 al 16. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermano, mire, Dios, cuando Dios dice, en el versículo que recién leíamos anteriormente, cuando Dios dice: no murmuréis, no murmuréis, Él está poniendo una línea en la cual usted y yo no podemos traspasar. Si Él pone una línea aquí y dice: no murmuréis, yo no puedo pasar esta línea. Porque si yo traspaso la línea, me pongo en el lugar de Dios. Y le digo a Dios: Dios, no, tú estás equivocado. Entonces, cuando Dios dice: no lo hagas, ¿qué debemos hacer nosotros? No hacerlo. Entonces Santiago dijo: mire, si el fin de escuchar la palabra de Dios no es el escuchar la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios es el principio de lo que yo debo hacer. O sea, cuando salgo de aquí, de mi casa, y voy a llegar a tomar una rica once a la casa, no preparemos un sándwich de pastor con tomate o de diácono con palta. No preparemos cualquier otra cosa. Si no, recordemos, Dios dice que no, yo no lo debo hacer. Y ahora pasa Santiago a hablarles de la actitud que manifestaban en cuanto al área de cómo manejaban su vida en relación a su diario vivir, a la vida cotidiana, a lo doméstico, a la vida laboral, a la toma de decisiones, a los emprendimientos. Y recordemos que Santiago está hablando a creyentes. Y ellos decían: vamos ahora a lo que decís hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Que ellos no reconocían sus limitaciones, lo limitado que son. Y esa jactancia se evidencia porque ellos decían: no es el caso nuestro, ¿no? O sea, no, hoy y mañana voy a hacer tal o cual cosa. Y ellos determinaban: no, hoy y mañana voy a hacer esto o aquello. ¿Sabe? Ellos creían que tenían el control del tiempo y que lo podían usar cuando quisieran, y que el tiempo era su siervo y que podían disponer de él como quisieran y cuando quisieran. ¿Ya? Jesús le habla una parábola y habla del rico insensato. El rico insensato había producido mucho: voy a derribar mi granero, voy a guardar más, y voy a decir a mi alma: alma, oh, tienes mucho para muchos años. Come, disfruta, pásala bien. Tengo de aquí ahora, tengo los graneros llenos, o lo aplicaríamos a la vida moderna: tengo la billetera llena, una buena jubilación, buena plata en el banco, buenos bienes, etcétera, etcétera, y tienes para pasarlo bien toda tu vida. Y el Señor le dijo al necio, al insensato, porque así le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y él pensaba: no,
Tienes muchos años y la gente piensa así. No, soy muy joven. Cuando ya pasen los años, a lo mejor voy a venir a Cristo. Una hermana hace poco me contaba, hace un ratito atrás, de un vecino, 30 años, que murió lamentablemente acuchillado. Hablaba con un taxista hace unos tiempos atrás que venía contando de la muerte de un vecino que salió temprano a trabajar. Estaba ahí en el paradero por aquí por 5 de abril. 43 años. Y murió de un infarto al corazón. Y entonces decimos, no, hoy y mañana, como que si el tiempo nosotros lo podíamos tener en control. Eso es jactancia. ¿Ya? Mire, el 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Este era su proceder, mostrando con esa actitud, ¿sabe qué? Independencia de Dios. Soy independiente de Dios. Independiente de Dios. Planificaban, pensaban, iremos, estaremos, negociaremos, ganaremos. Y él dice, cuando no sabéis lo que será de mañana. Ellos se ignoraban lo que va a pasar mañana. Usted no sabe lo que le va a pasar mañana. No quiero con esto ser trágico, ¿no? Pero no sabemos lo que nos depara mañana, ¿cierto? No sabemos cómo se van a dar las cosas. No sabemos cómo se van a dar las circunstancias. Ignoramos todas esas cosas. Y las proyecciones se hacen considerando que las cosas se puedan mantener como están ahora. Pero eso es imposible. Estamos en realidad en un mundo cambiante que cambia permanentemente. Y no sabemos lo que va a pasar mañana. En realidad, hermanos, nada es seguro. Ellos daban por hecho todas las cosas que habían determinado antes, ya las daban por hecho. Y eso lo que muestra es que somos presumidos. Somos muy presumidos. No, mañana voy a hacer esto otro, y planifico, y somos ignorantes, hermano. Somos ignorantes. Ignorantes del mañana. No sabemos cómo se van a dar las cosas. Pero no solamente eso. No solamente eso, sino que somos débiles y frágiles. Y él dice, pero ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? No sabemos si mañana vamos a estar vivos o no. Tampoco sabemos si al minuto siguiente vamos a estar vivos. Y Santiago, por medio de una metáfora, de una comparación, los pone en su lugar. ¿Qué son, hermanos? ¿Qué somos? Y él dice, ¿cómo? Como neblina. Pero no esta neblina que vemos aquí en Maipú, cuando aparece la neblina y está de las 7 de la mañana hasta las 11, 12 a mediodía. No, está hablando de vapor. Usted va y pone la tetera, ¿cierto? Y suena el pito de la tetera. Y usted va y está saliendo el vapor, ¿cierto? Sale ese vapor. Ese vapor. Usted apaga el fuego y el vapor. Usted lo vio y ya no. ¿Cuánto demoró eso? ¿Un segundo? Dice Dios que eso es su vida y la mía. Mire Job capítulo 7, versículos 6 y 7.
Job capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice: acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Versículo 6 dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Mi vida es un soplo. Acabó. Y que mi vida es más ligera que la lanzadera del tejedor. Yo entiendo bien este versículo porque mi papá trabajaba allá en Talagante en la fábrica de sedas Dunay. Ahí estuvo muchos años trabajando. Y muchas veces me tocó a mí llevarle la vianda. Y yo le llevaba la vianda y entraba, y él tenía unas máquinas donde ellos tejían la seda en rollos, y de esos rollos se tejía y hacían el género de la seda. Y entonces cuando llegaba ya con la vianda, entonces estaba trabajando y estaba tejiendo, y él paraba la máquina. Y había una lanzadera, que era una madera. Y entonces ahí yo estaba con él un ratito, y después él amarraba el hilo de seda, lo ponía en la madera esa, la lanzadera, y él la tiraba por un carril que iba ahí, la tiraba así. Y la máquina empezaba. Y con una rapidez. Y esa es nuestra vida. Rápida y se va. Como el vapor, que lo vemos y ya no lo vemos. Como la lanzadera, tan rápida que nuestros ojos cuesta ver en qué lugar están. Hermano, así es nuestra vida. ¿Estamos? Ya no estamos. ¿Sabemos lo que va a pasar mañana? No. Ni siquiera una hora después. Sabemos el minuto que estamos aquí. Es lo único que conocemos. Y entonces ignoramos eso, pero nos tornamos jactanciosos. No, yo voy a hacer esto otro, y aquí y allá. Cuando Él dice, ¿qué deberíamos decir? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si Dios quiere. Estas dos verdades de que no sabemos el mañana, que somos frágiles, esto nos debe llevar a nosotros a concluir esto, a saber, como dice Dios, cuál debe ser nuestra actitud. Y a deponer esa actitud arrogante de planificar nuestra vida y determinar nuestra vida en lo que yo quiero hacer en mi vida. Sino reconocer una cosa, nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Dios. Y decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero si Dios quiere, que a veces se torna tan fácil para nosotros. Hermanos, si nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Decimos eso, ¿no? O cuando nos despedimos, hermanos, bueno, nos vemos, no sé, pues, bueno, si Dios quiere, nos vemos. Pero no es ese si Dios quiere. No se trata de eso. Porque a veces nosotros decimos, bueno, mire, estoy planificando algo.
si Dios quiere. Y en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esperar que Dios quiera lo que yo quiero. En realidad, cuando dice si Dios quiere, tiene que ver con si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. De eso se trata. Y lo que quiere decir eso, hermanos, es que yo debo someter a Dios todo. Es reconocer que Dios está en control de todo. Haremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De eso se trata. Para algunos, quizás aquí, Dios es el Señor y lo que quieren hacer, yo quiero en realidad hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Pero quizás para otros aquí, Dios es solo alguien que está dispuesto a concederme lo que yo quiero que me conceda, para suplir mis necesidades, pero no para meterse en mis planes. O sea, la vida la determino yo, la decido yo. David le dijo a Natán, yo quiero hacer un templo para Dios. Y Natán le dijo, bueno, hazlo. Ninguno de los dos. Dije, Dios querrá que hagamos un templo. Y Dios tuvo que hablar. Y Dios dijo, no, David, tú no lo vas a hacer. Va a ser tu hijo. Hermanos, somos tan culpables de esto. Vamos por la vida tomando decisiones tras decisiones, sin pedir, Dios, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. ¿Es tu voluntad que yo haga tal cosa? Cuando planificamos algo, le pedimos a Dios, Dios, mira, muéstrame tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Dios, ¿es tu voluntad este trabajo que voy a tener, a tomar? Dios, ¿es tu voluntad que yo estudie esta profesión? Dios, ¿es tu voluntad que yo compre esta casa? Dios, ¿es tu voluntad que yo me case? Dios, ¿es tu voluntad este novio o esta novia que yo tengo? Dios, ¿es tu voluntad esta decisión que estoy pensando en tomar? No hacemos eso. No vamos por la vida tomando decisiones y después queremos que solamente Dios nos diga que sí. Y hermanos, ¿cuántas veces nos salimos con la nuestra y nos metemos en líos? Y no sabemos cómo salir de ellos, porque no acatamos su voluntad y arruinamos nuestra vida y la de otros. Entonces, cuando dice, si Dios quiere, no es solo decirlo, es someterlo primero a Dios. Dios, ¿tú quieres esto? ¿Tú quieres que yo me cambie de aquí? ¿Tú quieres, Dios, que yo compre esto? Dios, ¿tú quieres? Ahora os jactáis, dice. Versículo 18, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. ¿Qué está diciendo? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Viviendo aparte de mí. Ustedes no saben nada. No conocen el mañana.
pueden morir en cualquier momento. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Plenipotenciarios que tienen el poder para determinar la vida? No, yo de hoy decido vivir 15 años más. No, hoy yo decido que todas las cosas obren a favor mío de todo lo que yo quiero hacer. ¿Usted y yo tenemos ese poder? No. Pero seguimos la jactancia. Y todos los que estamos aquí probablemente tenemos algunas cosas que queremos hacer, planes, pero estoy seguro que ni siquiera hemos orado. Hemos dicho, voy a hacer esto, la próxima. Señor, yo no soy nadie. Muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Hermano, ¿qué somos? Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y el polvo qué hace? Toma decisiones, pues. Y el polvo se cree, aquí soy yo soy el polvo. Y tengo el poder para hacer todo lo que yo quiera. Cuando lo que deberíamos es saber tener temor de Dios y pedirle perdón a Dios. Porque no queremos que Él se meta en nuestros planes. Queremos planificar sin considerar a Dios. No es malo planificar. El problema con esa ecuación es cuando Dios es ausente. Y Dios debe ser el primero ahí. Señor, guíame tú. ¿Qué quieres que yo haga? En esto, en aquello. En lo que estoy estudiando, lo que quiero estudiar, donde me quiero cambiar, la casa que me debo comprar, el trabajo que estoy optando. Señor, es tu voluntad. Entonces cuando dice, si Dios quiere, la cosa no es solo de palabra, implica todo eso. Implica todo eso. Y por último, hermanos, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno. ¿Qué implica esto? Es conocer primero, porque el que sabe hacer lo bueno, o sea, es alguien que conoce, que es consciente de aquellas cosas que son buenas. Y que sabemos que serán bienes para otros. No es que desconocemos las cosas buenas. El que lo sabe, ¿Qué cosas sabes tú que son buenas? ¿De qué cosas tú eres consciente de que son buenas hacer? Muchas cosas. La Biblia, por ejemplo, habla, si ves el buey extraviado de tu enemigo, tómalo y llévaselo. Vemos ahí a Lucas cuando habla del buen samaritano. Ahí estaba el sacerdote y el levita y el pobre hombre tirado ahí. Y ellos sabían que tender la mano a ese era una cosa buena, pero ellos pasaron de largo. La Biblia dice que debemos visitar al huérfano y a la viuda en sus necesidades. Son cosas buenas. No te niegues, dice Proverbio, a hacer el bien a quien es debido. Y sabemos muchas cosas que son buenas y de las cuales somos conscientes. Y entonces dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, ¿qué muestra esa actitud? Yo sé lo bueno que tengo que hacer, tengo claro, soy consciente de lo bueno que tengo que hacer,
pero no quiero hacerlo. ¿Sabes qué muestra eso? Insolencia. Insolente. Insolente. ¿Por qué? Porque Dios espera que yo haga eso bueno. Eso que sé que es bueno, Dios espera que tú y yo lo hagamos. Y cuando yo sé que debo hacerlo y no lo hago, me rebelo contra Dios y soy insolente. No, Dios, no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo. Entonces esto muestra, ¿cierto?, esa rebelión en contra de Dios, esa insolencia en contra de Dios, esa insensibilidad al dolor y la aflicción de otros, arrogante contra Dios, por no hacer aquella cosa que Dios espera que yo haga. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia, es pecado. Lo que se llama el pecado de omisión. Pero es pecado. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Necesitas hacer cambio en tu vida? Tú vives independiente de Dios. Tú eres de esas personas que dice: Señor, dame lo que necesito, pero no te metas con mi vida ni con mis planes. Porque en mis decisiones y los planes, eso lo decido yo. Yo hago lo que yo quiero hacer. O tú eres de esa persona que dice: sí, Dios no solo es mi Señor, no solo es mi Salvador, es mi Señor. Y yo voy a hacer su voluntad. Voy a hacer su voluntad. Pero su voluntad en todo, porque yo acepto su señorío sobre mi vida. Y donde yo vaya, lo que yo estudie, donde yo me cambie, todo, absolutamente todo, Él es Señor. Y yo voy a hacer su voluntad. O para ti Dios es solo alguien que está para que cuando tú lo llames para una necesidad, Él va a venir para suplir lo que tú quieres. Alguien hacía una ilustración para mostrar cómo es que a veces nosotros respondemos ante Dios. Dios, hermanos, es Señor, amo y dueño. Él es así. No es que va a ser distinto contigo o con el otro. Él es así. Es dueño, amo y Señor. De todo. Soberano. Pero la actitud nuestra es la que cambia hacia Dios. Y lo usaba de esta manera. Él decía así. Él decía: hay casas que tienen perritos y en otras tienen gatitos. Y cuando usted llega a casa, el perrito, ¿cómo lo recibe? Feliz, ¿cierto? Mueve la colita y ahí está. ¿Y cómo lo recibe el gato? Sí, ¿cierto? ¿Y quién se cree? Y cuando le da comida, es como lo que tiene que hacer. ¿Y el perrito? No, el perrito es feliz. Él es mi Señor, es mi amo y lo recibo feliz y contento. ¿Sabe? Así somos muchos creyentes.
Así actuamos con Dios. Dios, tú eres mi Señor. Y yo hago tu voluntad. Acepto el señorío de tu vida, tu señorío en mi vida. Y otro es, Dios, tú me tienes que suplir lo que necesito, pero no te metas con mis planes. ¿Tienen que hacer cambios? No murmuréis, no os jactéis y no descuidéis. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú pones el dedo en nuestra herida, nos confrontas con nuestra condición, nos confrontas con nuestro estilo de vida. Aún siendo tus hijos, siendo creyentes, Señor, no aprendemos. Señor, perdónanos. Perdónanos por usurpar tu lugar. Creyéndonos que somos con autoridad para juzgar a otro y murmurar contra otro. Perdónanos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado contra ti haciendo esto? Señor, perdónanos porque hemos vivido y hacemos planes en nuestra vida y no creemos independientes de ti. Perdónanos por eso. Y ayúdanos a cambiar. Y Señor, perdónanos por ser tan atrevidos contra ti, tan insolentes contra ti, cuando no hacemos aquellas cosas que tú esperas que hagamos. Señor, denos un espíritu humilde y tierno. Humilla nuestra soberbia, nuestra arrogancia, Señor. Y ayúdanos a vernos como tú nos ves. Gracias a Dios porque tú nos amas. Gracias porque nos corriges. Y gracias por lo que tú nos has hablado en estos estudios en tu palabra. Entonces yo quiero orar y pedirte a ti esta noche que medites en qué cosas tienes tú que cambiar. ¿Qué cosas tienen que erradicar de tu vida? Entonces creo que es el tiempo de orar a Dios y decirle a Él: Señor, perdona mi arrogancia, mi independencia de ti. Y Señor, quiero que seas tú para mí, no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Quiero ponerme ante ti, rendirme a ti. Y Señor, dirige tú mi vida. Dirige tú mi vida. Dirige mi futuro. Dirige cada decisión. Que todo venga guiado por ti. Y si tú no eres creyente y has vivido tu vida a tu manera,
sin Dios, sin Cristo. Y te das cuenta que tu vida es un desastre. Esta noche tú puedes rendir tu vida a Cristo. Reconocer tu pecado, arrepentirte y creer en Él. Y Él te salvará, Él te cambiará. Y Él tomará el señorío en tu vida. Padre, gracias por tu palabra esta noche y oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén.